Bienvenidos a los módulos de capacitación para candidatos y candidatas del Partido Animalista Alianza Verde. A continuación presentamos el segundo módulo, Organización de los equipos de trabajo en campaña electoral. Objetivo del curso: orientar a los candidatos y candidatas a establecer un plan de trabajo para el adecuado desarrollo de su campaña electoral. Contenidos del módulo. 1. Introducción del módulo. 2. Planificación estratégica. 3. Organigramas de campaña. 4. Roles y funciones. 5. Distribución de responsabilidades y por último, 6. Conclusiones generales. Introducción al módulo. Comenzaremos mencionando que uno de los aspectos primordiales a la hora del despliegue territorial en época de campaña electoral es la planificación y organización de los equipos de trabajo. Contextualizando este módulo, comenzaremos por entender a qué nos referimos cuando hablamos de campaña electoral. La definiremos como el conjunto de acciones desarrolladas por las candidaturas, en un periodo acotado de tiempo, el cual es establecido por el Servicio Electoral de Chile, considerado desde el día que vence el plazo para declarar candidaturas y el día de la elección respectiva. En el caso de estas elecciones, el periodo comprende desde el 29 de julio al 27 de octubre del 2024. Por otra parte, haremos la distinción de lo que entenderemos como propaganda electoral, entendida como todo evento o manifestación pública de una candidatura, ya sea expresada en medios de comunicación, publicidad, redes sociales, en soportes audiovisuales u otros, que promuevan a la persona o a los partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales. El periodo comprendido para la propaganda electoral en estas elecciones es del 28 de agosto al 22 de octubre del 2024. Por último, no debemos olvidar que para las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán el sábado 26 y domingo 27 de octubre del 2024, la ciudadanía podrá votar por gobernadores o gobernadoras, consejeros o consejeras, alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas. A su vez, es necesario establecer que cuando nos referimos al concepto de comando electoral, este debe ser entendido como la central de comunicaciones donde se organizan las campañas electorales, un lugar donde se acopia el material utilizado para la propaganda electoral y el centro de encuentro de brigadistas y el voluntariado de la campaña política. A continuación les presentaremos un extracto explicativo de Brian Pérez de Enseñanzas y Herramientas Digitales, EHD, quien de manera didáctica nos explica qué es y cuál es la función de un partido político. En una democracia, los ciudadanos eligen a las personas que ocuparán los diferentes cargos de gobierno a través del sufragio. Y he aquí donde los partidos políticos resultan fundamentales para nuestro sistema democrático, ya que son los únicos con la tarea de postular candidatos para ocupar cargos de gobierno. Pero, ¿qué son los partidos políticos? Son organizaciones de ciudadanos que comparten una ideología política en común. Su principal objetivo es acceder al gobierno de un Estado. Para ello, los partidos políticos compiten entre sí durante las elecciones, postulando candidatos y presentando diferentes promesas electorales o planes de gobierno, es decir, todos aquellos proyectos que implementarán en caso de salir victoriosos. Incluso si no resultan victoriosos en las elecciones, los partidos políticos, desde la oposición, tendrán una importante tarea de observancia y control sobre los actos del oficialismo. En este sentido, los partidos políticos poseen una finalidad política, la cual consiste en su intención de ganar las elecciones y llegar al poder de un Estado. De esta manera, al implementar sus programas de gobierno, pueden modificar la realidad social y económica de los ciudadanos. Pero, para obtener sus votos, deben presentar propuestas acordes a los intereses y necesidades del pueblo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Entonces, los partidos políticos son el canal ideal para escuchar las propuestas de las personas, incluirlas en sus plataformas electorales y expresar los reclamos de los ciudadanos al gobierno. Por ende, los partidos políticos nos representan y sirven como canalizadores de la voz popular, jugando un rol clave en nuestro sistema representativo de gobierno. Sin embargo, para que esta representación sea adecuada, es necesario que existan diferentes partidos políticos.
La pluralidad de ideas y de propuestas permite que los ciudadanos encuentren el partido con el cual se ven representados y puedan tomar mejores decisiones a la hora de votar. Caso contrario, cuando los partidos políticos son pocos o no representan a la ciudadanía, los votantes no cuentan con información clara para ejercer su derecho político, decepcionándose o votando solo para cumplir una obligación. Ahora bien, es importante saber que todo partido político posee una ideología. La ideología es la forma que tenemos de ver el mundo, un conjunto de ideas sobre cómo es y cómo debe ser la sociedad. De esta manera, los partidos políticos se presentan ante el electorado ofreciendo formas alternativas de entender, por ejemplo, el papel del Estado o su relación con la sociedad por los problemas prioritarios que consideran que deben ser atendidos. De esta forma, entendemos que los partidos políticos son un instrumento de participación ciudadana, que logran representatividad a partir de los procesos democráticos. Ahora hablemos de lo relacionado a la planificación estratégica en una campaña electoral. La planificación estratégica hace referencia a la generación de un proceso, que nos permitirá la implementación de planes de acción, guiándonos al cumplimiento de los objetivos propuestos en una campaña electoral. Esto conlleva un estudio del escenario político, realizando un exhaustivo análisis del territorio al que se postula, la visión de la coyuntura política de este, sus debilidades y el establecimiento de las oportunidades de mejora. Establecimiento de una agenda programática. Esta debe reflejar las propuestas concretas de las políticas públicas que se desean impulsar, analizando si es que dichas propuestas para mejorar requerirán de reformas legales, aumento de presupuesto, creación de programas, o de algún otro aspecto relevante para su ejecución. Por otra parte, se debe generar una agenda donde se proyecten las actividades públicas que realizará, y a la vez asistirá el candidato durante la campaña electoral. Estrategia comunicacional, donde se establecen todas aquellas acciones comunicacionales, diseñando un plan de trabajo contemplando la imagen a proyectar, las propuestas programáticas, los lineamientos del partido al cual representa, así como los canales por los cuales se hará difusión. Financiamiento. Cuando hablamos de ello, nos referimos a la planificación de todas aquellas acciones referidas a la recaudación, inversión y rendición de los recursos económicos de la campaña electoral. Por último, la planificación estratégica debe tener presente establecer las acciones de monitorización de cara a la instancia del conteo de votos con el objetivo de resguardarlos y defenderlos, según sea el caso. Para ello se debe tener presente el generar un plan de coordinación para establecer grupos de voluntariado que puedan participar como apoderados de mesa en los locales de votación, estableciendo las facilidades para que puedan ejercer dicha labor. Continuamos con la temática del establecimiento de un organigrama de campaña. Partiremos mencionando que pueden existir variadas formas de organizar un equipo de trabajo en campaña electoral. La composición de este dependerá de la realidad del territorio y de las capacidades disponibles en las personas que participarán en la campaña electoral. La relevancia de establecer una organización interna en tu campaña electoral puede hacer la diferencia en los resultados esperados en las urnas. A continuación les presentamos un video de apoyo, ¿cómo se desarrolla una campaña electoral? Bien y de buenas, de Fernanda Caso. Ya se acercan las elecciones y todos los días vemos a candidatos en eventos, en entrevistas y en TikToks. Pero, ¿qué hay detrás de lo que vemos en las pantallas? ¿Cómo se organizan las campañas? Bueno, lo primero que hay que entender es que una campaña electoral funciona como un equipo de fútbol. Cada persona tiene su posición y deben coordinarse a lo largo del partido. Primero está el candidato o candidata y luego el coordinador o coordinadora de campaña. Debajo de ellos está el resto del equipo. Debajo del coordinador general están las áreas. Y dentro de estas hay dos muy importantes. El coordinador de comunicación, que se conoce también como coordinador de aire, y el coordinador de tierra. El coordinador de aire es el que se encarga de la estrategia de publicidad, de hacer las líneas de comunicación para las entrevistas, las publicaciones en redes, los spots, etc. Desde hace varios años, la coordinación de aire se divide en dos. La comunicación tradicional, que es radio, televisión y prensa escrita, y por el otro lado comunicación digital, que incluye la página de internet y redes sociales. El coordinador de tierra es el que se encarga de toda la estructura territorial de la campaña, que incluye desde aquellos promotores que van casa por casa promoviendo al candidato, hasta quienes van a defender el voto el día de la elección en las casillas.
La estrategia territorial será más exitosa mientras más focalizada pueda ser. Las campañas más organizadas suelen tener coordinadores por municipio, por colonia e incluso por manzana. Además de estas coordinaciones, suele haber un coordinador de finanzas, que es el que lleva el registro de cuánto dinero entra, en qué se debe gastar y cuida que no se rebasen los topes de campaña. Puede haber otras coordinaciones, por ejemplo, un coordinador de propuesta, un coordinador jurídico o de vinculación con ONGs. Pero además, hay una figura que está siempre en las sombras, que las campañas niegan que existe, pero que siempre está ahí. Este es el estratega de campaña. Estas son personas o despachos que se dedican profesionalmente a las campañas. Su trabajo es analizar encuestas y estudios de opinión y sugerir cómo se debe presentar el candidato. Si se presentará como un opositor a los privilegios de la clase política, si será una pionera de género, si va a venderse como la voz de una nueva generación o si va a presentarse al público como un galán de telenovela. Considerando las estructuras base mencionadas, continuaremos con el tema número 3 del módulo, donde describiremos algunos de los roles y funciones de los cargos que pueden ser de ayuda en la definición de tu estructura organizativa. Comenzaremos con el jefe o jefa de campaña, ya que esta labor es la que cobra mayor relevancia dentro de la estructura organizacional, siendo el asesor o asesora más estrecho del candidato o candidata. Su rol principal es velar por el adecuado funcionamiento de todos los aspectos relacionados a la campaña electoral del candidato o candidata. Sus funciones principales son las de establecer las coordinaciones con los encargados de las áreas de aire y de tierra. Ser el representante titular ante los medios, el servicio electoral u otros organismos públicos. Suele figurar como el administrador electoral en la declaración de candidatura presentada ante el servicio electoral e idealmente debe contar con experiencia en campañas políticas. Es de máxima confianza del candidato o candidata y forma parte fundamental del diseño de la estrategia política. Encargado de finanzas, este cargo cumple una función esencial al momento de la rendición de los gastos electorales. Su rol principal es velar por la planificación de los gastos, considerando la adecuada administración de ellos. Las funciones principales de este cargo son las de velar por el correcto uso de los recursos. Llevar un registro y control de los ingresos y egresos de la campaña electoral. Además de generar la rendición de gastos electorales ante los organismos correspondientes. Encargado jurídico. Su rol principal es la de brindar asesoría en base al fiel cumplimiento de las normas jurídicas en las que se debe desarrollar la campaña electoral. Funciones principales. Asesorar al candidato o candidata en materias de relevancia jurídica para un adecuado desarrollo de la campaña electoral. Prestar apoyo a los equipos de trabajo en temas jurídicos relacionados a la propaganda y el gasto electoral. Presenta litigios que puedan surgir durante la campaña electoral. Generalmente es quien capacita a los apoderados de mesa. Encargado de comunicaciones, su rol principal es la de establecer y ejecutar la estrategia comunicacional, maximizando su difusión a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales disponibles. Funciones principales: brindar asesoría en términos comunicacionales al candidato o candidata. Plasmar la estrategia comunicacional, intencionando el mensaje político que se desea transmitir. Por último, se encarga de la difusión de la propaganda electoral en los diferentes medios de comunicación, incluido el manejo de las redes sociales y material escrito. Encargado territorial, su rol principal es la de establecer y organizar la agenda en terreno del candidato o candidata, estableciendo equipos de trabajo idealmente por zonas, con el objetivo de abarcar la mayor parte del territorio. Funciones principales. Establecer y ejecutar la agenda de actividades del candidato o candidata. Organizar a los equipos de trabajo en el territorio. Coordinar y ejecutar la puesta en terreno de los brigadistas y voluntarios, principalmente en el periodo de propaganda electoral. Es de gran relevancia mencionar que la presentación de estos cargos son la base de una estructura organizativa en una campaña electoral, sin embargo no son construcciones rígidas, por lo que la configuración de un esquema organizacional va a depender de la realidad de los equipos de trabajo y las habilidades que puedas visualizar en cada una de las personas que rodean tu entorno de exclusiva confianza. A continuación abordaremos la temática relacionada a la distribución de las responsabilidades, considerando ciertos consejos para llevar a cabo de manera exitosa esta tarea. Primero, visualiza el esquema organizacional que deseas establecer para el desarrollo de tu campaña electoral. Luego,
plasma dicho esquema en un organigrama considerando el nombre de los cargos a considerar. Para cada cargo establece el rol a desempeñar, las funciones principales y las tareas específicas a desarrollar. Finalmente, considerando el total de personas que participarán en tu campaña política, según virtudes, potencialidades y aspectos de mejora, posiciona a cada una de ellas en las casillas de los cargos establecidos. La selección que hayas hecho de tu equipo de trabajo requieren a su vez de transmitirles con claridad las funciones y tareas específicas, junto con las expectativas del rol a cumplir. Finalizando el módulo, analizando los contenidos propuestos, se puede concluir que la organización de los equipos de trabajo bajo un esquema organizacional nos facilitará la distribución de funciones, facilitándonos el cumplimiento de los objetivos propuestos en la estrategia política, permitiendo focalizar adecuadamente los recursos destinados para cada etapa de la campaña electoral. El Partido Animalista Alianza Verde les agradece su participación en este segundo módulo, y les desea que los contenidos entregados sean de gran utilidad para el desarrollo de cada una de sus campañas electorales. En caso de consultas, no dudes en contactarnos al correo electrónico capacitacion@alianzaverde.cl. Felicidades.